Bienvenidos a este nuevo video del curso de Cálculo Diferencial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. El ejercicio que vamos a resolver hoy dice así. Considere la siguiente función, h, definida por h de x igual al valor absoluto de x menos 3 y eso sumado con 1. Determine si h es inyectiva. En caso de no serlo, restrinja la función a un dominio máximo que contenga al valor x igual 0, en donde es inyectiva y luego calcule su inversa. Lo primero que podemos pensar en hacer es decidir si la función es o no inyectiva. ¿Qué significa ser inyectiva? Una función se dice inyectiva si y solo si para todo x e y en el dominio, cada vez que h de x es igual a h de y, eso pasa si y solamente si x es igual a y. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no pasan cosas como, por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrado. ¿Sí? La función f de x igual a x cuadrado no es inyectiva. ¿Por qué? Porque esta altura, que corresponde a este x y este y, h de x por un lado, h de y por el otro, el x y el y no son lo mismo, uno es negativo y el otro es positivo. ¿Sí? Por lo tanto, esta función de aquí no es inyectiva. ¿Cómo lucen las funciones inyectivas? Bueno, creciente o decreciente en todo su dominio. De manera que eh, no pasa en esto que baja y sube y se cruza el mismo nivel de altura. ¿De acuerdo? Entonces vamos a graficar, ¿les parece? Graficar la función para darnos cuenta si la función es inyectiva o no. Entonces tenemos que la función es h de x igual valor absoluto de x menos 3 más 1. Y una forma de llegar al gráfico de esta función es la siguiente. Nosotros tenemos la gráfica de la función, digamos, f de x igual valor absoluto de x, ¿cierto? Como bien sabemos, esta parte de aquí será la gráfica de y igual x y esta parte de acá será la gráfica de y igual menos x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor absoluto es x cuando x es mayor o igual que 0 y es menos x cuando x es menor que 0. Pero si nosotros hacemos una traslación de 3 unidades hacia la derecha, vamos a obtener esta misma v que tienen aquí, por decirlo de alguna manera, pero trasladada 3 unidades a la derecha. ¿Sí? ¿Sí? Donde aquí el coeficiente de corte está a altura 3, porque f de, si estamos pensando en que esta función de aquí le vamos a llamar, no sé, h1 es valor absoluto de x menos 3, entonces cuando x vale 0, y vale 3. ¿Sí? Y el siguiente acto podemos hacer una traslación paralela hacia arriba en una unidad. Y nos va a quedar aquí en el 3, por decirlo así, el vértice de este valor absoluto nos va a quedar ahí. Y esto va a estar a la altura 4. ¿Sí? Esa es la gráfica de esta función. Esta es la gráfica de h de x igual valor absoluto de x menos 3 más 1. Ahora, ¿es 1 a 1? Gráficamente, una forma de ver si es 1 a 1 es hacer una línea horizontal. Ustedes se fijan, si hago la línea horizontal que justo pasa por el vértice, entonces si tocan solo un punto. Esa es toda la historia, tiene que tocar en solo un punto. Pero resulta que si hago una línea un poco más arriba, ya tocan dos puntos, y todas las demás que van hacia arriba van a cruzar la función en dos puntos. Que hacia abajo no crucen en ningún punto no me importa. Lo que me importa es que en alguna parte, en particular, por ejemplo, en altura 4, ¿sí? La gráfica corta la línea horizontal que yo tracé en dos partes. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, eso quiere decir que para la altura 4 hay dos valores en x que la alcanzan, el 0 y en este caso, el
6, ¿no? Porque 6 menos 3, si hacemos h de 6, 6 menos 3 más 1 es lo mismo que 3 más 1, que es 4. Por lo tanto, no se cumple la inyectividad. No es inyectiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al hacer una línea horizontal, cualquiera, o sea, no cualquiera, pero una en particular que me sirva, que me acomode, esa línea horizontal corta la gráfica en dos partes. ¿Sí? También podría ser que la cortara en más de dos partes y eso implica que sigue siendo no inyectiva. ¿Ok? Ya. Pero dice la pregunta que entonces restringamos el dominio. Entonces, tenemos que restringirla, ¿cierto? De manera que la función sea inyectiva. Entonces, si miramos la gráfica es algo así. ¿Sí? Tenemos aquí el punto 3, que es como el vértice de este valor absoluto. Aquí está el 4, pero más que está el 4 ahí, lo importante es que aquí está el 0. ¿Sí? Y dice el enunciado que debemos restringirla de manera que el nuevo dominio contenga el 0. Por lo tanto, el dominio que estamos buscando tiene que venir por aquí, ¿cierto? Ahora, no puede pasar hacia la derecha del 3. ¿Por qué? Porque si pasa a la derecha del 3, entonces este punto estaría en la gráfica y la función ahí no es inyectiva. O sea, por culpa de esos dos puntos, la función no es inyectiva. Entonces tenemos que dejar de avanzar hasta justo antes o incluso considerando el 3. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a definir como el nuevo dominio de la función el intervalo desde menos infinito hasta 3. Ahí la función es inyectiva. ¿Sí? Si nosotros agregamos un poquito más, la función ya deja de ser inyectiva. ¿Se fijan? Entonces no vamos a agregarlo. Entonces vamos a llamar p de x a la función h de x que está restringida a este conjunto que vamos a llamar a. ¿Ok? Ahora, en a, x es menor o igual que 3. ¿Sí? Y por lo tanto el valor absoluto de x menos 3 es igual a menos x menos 3. ¿Por qué? Porque si x es menor o igual que 3, entonces x menos 3 es menor o igual que 0. Y por lo tanto ponemos un 0 al frente. ¿Sí? Ya. Luego, p de x va a ser que es x menos 3 en valor absoluto más 1, es lo mismo que menos x menos 3 más 1, es decir, menos x más 4. Por lo tanto, nuestra función p, que va de a en, y aquí tenemos que decidir dónde, está definida por p de x igual a menos x más 4. Lo que nosotros queremos es encontrar la inversa de esta función. Para que una función sea invertible necesitamos que sea biyectiva, ¿cierto? La palabra biyectiva viene de tener las dos yecciones. ¿Cuáles yecciones? La inyección, inyectividad, y la sobreyectividad. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Bueno, si miramos la gráfica con cuidado, nos daremos cuenta que este punto de aquí, que es la altura, cuando nosotros evaluamos x igual 3, nos da 1. ¿Sí? La gráfica existe en este lado de acá, ¿cierto? Por lo tanto, su proyección sobre el eje y va a venir dada por todo el eje y desde arriba hasta llegar al 1. Por lo tanto, lo que nos conviene poner aquí es desde 1 hasta infinito. ¿Sí? Entonces vamos a definir este como el codominio y lo que vamos a hacer es que vamos a probar que la función es biyectiva ahí. ¿De acuerdo? Ya, entonces. Primero, inyectividad. Entonces vamos a decir que P de A es igual a P de B. Eso sí, solo sí, menos A más 4 es igual a menos B más 4. Eso pasa así, solo sí. Restando 4 en ambos lados, nos queda que menos A es igual a menos B. Y multiplicando por menos 1 en ambos lados, nos queda A es igual a B. Y por lo tanto, P es inyectiva. ¿Ya? Para probar la sobreyectividad, tenemos que ver que para todo B en 1 infinito,
existe un A, como quieran llamarlo, en el dominio, que en este caso el dominio es menos infinito 3, tal que P de A es igual a B. Entonces sea B en 1 infinito, este B tiene que satisfacer que B es igual a menos A más 4. Sí, menos A más 4. Eso implica que A es igual a 4 menos B. ¿Sí? O también podríamos decir, miren, este B es mayor o igual que 1. Entonces, menos A más 4 es mayor o igual que 1. Pero eso implica que 4 menos 3 es mayor o igual que A. Perdón, 4 menos 1 es mayor o igual que A. Y por lo tanto, A es menor o igual que 3. Lo cual cuadra perfectamente con este A cuadra perfectamente con la condición del dominio. Por lo tanto, tenemos que la función es biyectiva y en ese caso podemos buscar la inversa. Así que tenemos y igual menos x más 4. El primer paso, o un posible primer paso para buscar la inversa, es invertir los roles. Entonces x es igual a menos y más 4. El segundo paso es despejar y. Vamos a poner aquí invertir roles. El segundo paso es despejar y. Entonces tenemos x igual menos y más 4. Podemos sumar y en ambos lados. Podemos restar x en ambos lados. ¿Sí? Y por lo tanto, la inversa es 1 de x es 4 menos x. Ahora bien, fíjense en algo. Es exactamente la misma función p de x. Entonces, una buena pregunta es, ¿por qué nos dio la misma función? Vamos a mirar la respuesta de manera gráfica, ¿vale? Vamos a ver aquí que si hacemos la gráfica de la función y la inversa, tenemos aquí el eje x, aquí el eje y. La gráfica de nuestra función es una cosa así, hasta aquí, hasta el 3, ¿cierto? Y la recta y igual x, y ahora ustedes se estarán preguntando por qué la recta y igual x vienen a jugar. Porque la inversa de una función es la reflexión respecto a la recta y igual x. Por lo tanto, cuando hacemos aquí la inversa, lo que va a pasar es que tenemos un ángulo de 90 grados entre la recta y igual x y la recta y igual 4 menos x. ¿Por qué? Porque la pendiente de una es 1, ¿está? La pendiente de la otra es menos 1 y todos sabemos que 1 por menos 1 es igual a menos 1, que es la condición para que dos rectas sean perpendiculares. Ahora, cuando yo reflejo este pedazo de recta azul que está aquí, me va a quedar este pedazo de recta lila que voy a hacer aquí. Entonces este punto aquí es el 3, 1, por lo tanto por aquí estará el 1, 3. Y me va a quedar, no sé si es el mejor, bueno, me va a quedar esto, ¿sí? Desde aquí hacia abajo. Esa va a ser la reflexión. Entonces en realidad la representación algebraica de la función es la misma, pero como bien sabemos, la inversa va a ir desde el recorrido de la otra función, que es 1 infinito, a el dominio de la otra función, que es de menos infinito hasta 3. Y la representación algebraica de ambas es 4 menos x, pero el dominio el dominio de una y el dominio y el recorrido no son el mismo, ¿sí? La representación algebraica es la misma, ¿ya? Ahora, ¿por qué la representación algebraica es la misma? Porque al rotar la recta azul respecto de la línea roja, me queda esencialmente la misma recta, pero como no es toda la recta, es solo el pedacito por acá, solo desde aquí hacia acá. Muy bien, eso es todo por este video. Nos vemos en un próximo video del curso de cálculo diferencial. Hasta pronto.